Bienvenidos a la segunda parte de la clase de polinomios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clasificación de los polinomios y las operaciones con polinomios y sus propiedades correspondientes. Comenzamos entonces con la clasificación de los polinomios. En los polinomios se pueden clasificar según diferentes parámetros. En este caso estamos viendo según la cantidad de términos que tienen el polinomio. Entonces, si un polinomio tiene un solo término, un único término, entonces el polinomio será un monomio. Luego, si un polinomio tiene dos términos no semejantes, como vemos en el ejemplo, q de x es igual a x más 1, este polinomio es denominado un binomio. Luego, si un polinomio tiene tres términos no semejantes, como vemos en el ejemplo, q de x es igual a x al cuadrado menos x más 2, entonces este polinomio de tres términos se denomina trinomio. Además, los polinomios que se encuentran conformados por más de tres términos no semejantes se les conoce simplemente como polinomio. También se pueden clasificar según su grado. Entonces, según su grado vamos a tener la clasificación de polinomios de primer grado y polinomios de segundo grado. Los polinomios son de primer grado cuando son de la forma a por x más b, y a y b son constantes, y además a es diferente de 0. Entonces, un ejemplo de un polinomio de primer grado es q de x igual a x más 1. Luego tenemos que los polinomios de segundo grado son de la forma a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son constantes y a es distinto de 0. Si a fuese igual a 0, entonces este polinomio sería un polinomio de primer grado, porque el mayor exponente de la variable cuyo coeficiente es diferente a 0 será 1. En este caso es un polinomio de primer grado, pero como a es distinto de 0, entonces este polinomio es de segundo grado, como vemos en el ejemplo, q de x igual a x al cuadrado menos x más 2. Luego los polinomios también se pueden clasificar según algunos casos especiales, como tenemos en pantalla. Estos casos especiales que podemos encontrar entre los polinomios está el polinomio cero o nulo, que son de la forma p de x igual 0. Luego también está el polinomio constante. Este polinomio está conformado únicamente por una constante, como es en el caso del ejemplo que vemos en pantalla, q de x igual a 1. Y luego tenemos que también existe el polinomio de identidad y tiene la forma p de x igual a x. Y esto quiere decir que todo valor de x generará el mismo valor para p de x. Ahora vamos a comenzar entonces con la explicación de las operaciones o la solución de operaciones con polinomios. Primero vamos a comenzar con la operación de la adición y sus propiedades. Como vemos en pantalla, la adición tiene cuatro propiedades. La propiedad conmutativa, que quiere decir que dada los polinomios p de x y q de x, entonces se cumple que p de x más q de x es igual a q de x más p de x. Es decir, el orden en que se colocan en la suma no importa, da el mismo resultado. Luego, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que dado los polinomios p de x, q de x y g de x, entonces se cumple que p de x más q de x más g de x es igual a g de x más p de x y luego más q de x, ¿ok? Es decir, sumar un par de polinomios primero y luego el tercero es lo mismo que sumar primero los otros dos polinomios, escogiendo otro par de polinomios y luego el tercero, cambiando el orden de la suma. Entonces, luego tenemos la propiedad del elemento neutro de la suma. Entonces, tenemos que la propiedad del elemento neutro nos indica que cualquier polinomio p de x sumado con el polinomio 0 o el polinomio nulo, el resultado va a ser igual al polinomio p de x. Y además, otro punto que es importante tocar es que para todo polinomio existe un polinomio opuesto o simétrico. Y este polinomio opuesto simétrico se representa colocándole un signo negativo al polinomio original. Esto nos está mostrando que la suma del polinomio p de x más su opuesto es igual a 0. Porque el polinomio opuesto de p de x es igual a p de x, solo que multiplicándose por menos 1. Por lo tanto, de esta manera se coloca el menos delante del p de x para representar al polinomio opuesto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, a resolver un ejercicio para entender mejor estas propiedades en la resolución de la adición con polinomios. Ok, entonces tenemos el polinomio p de x, que es 4x a la 5 más 3x al cuadrado más 15, y tenemos el polinomio q de x, que es igual a 6 por x a la 7 más 7 por x a la 6 más 20 por x a la 5 más 11 por x a la 4 más 2 por x a la 3 más x al cuadrado menos x más 33. Y nos piden sumar estos dos polinomios,
P de X y Q de X. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colocar la suma de nuestros polinomios de manera ordenada. Comenzamos entonces con el polinomio P de X, 4x a la 5, 3x al cuadrado, más 15, aquí colocamos un más, están sumando todos estos términos con todos los términos del polinomio Q de X, entonces más 6x a la 7, más 7x a la 6, más 20x a la 5, más 11x a la 4, más 2x a la 3, más 2x al cuadrado, menos x más 33. Ahora lo que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes. Recordemos que los términos semejantes tienen que tener la misma variable y exponente. Entonces, vamos a identificar cuáles son los términos semejantes en este polinomio suma. En este caso, observamos que 4x a la 5 tiene su polinomio semejante, que es 20x a la 5. Estos polinomios son semejantes, porque la variable x tiene el mismo exponente. Luego, tenemos que para el término 3x al cuadrado existe un semejante, que es x al cuadrado. Luego tenemos el término 15, que para el término 15, entonces tenemos un término semejante que es otra constante que es 33. Sin embargo, para 6x a la 7 no hay un término semejante, para 7x a la 6 no hay un término semejante, para 11x a la 4 tampoco hay un término semejante y para 2x a la 3 tampoco hay un término semejante. Además, tampoco encontramos un término semejante para menos x. Por lo tanto, los términos semejantes que encontramos son 4x a la 5 con 20x a la 5, 3x al cuadrado con x al cuadrado y 15 con 33. Vamos entonces a resaltarlos del mismo color, los términos semejantes respectivos. Y ahora debemos efectuar la suma de estos términos para reducirlos. Entonces sumamos 4x a la 5 más 20x a la 5 y esto nos resulta 24x a la 5. Luego sumamos 3x al cuadrado más x al cuadrado y esto resulta en 4x al cuadrado. Posteriormente sumamos 15 más 33 y esto resulta en 48. Ahora debemos expresar el polinomio resultante. Ya con estos elementos semejantes reducidos, entonces podemos expresar el polinomio resultante. Y de esta manera, primero vamos a colocar los exponentes mayores y luego los menores para poder ordenar este polinomio de manera decreciente. Entonces comenzamos con el mayor exponente, que es 7, entonces 6x a la 7 lo colocamos primero, luego 7x a la 6, posteriormente 24x a la 5, luego el exponente 4, que es 11 a la 4, luego el exponente 3, 2 por x a la 3, posteriormente colocamos 4x al cuadrado, luego colocamos menos x y posteriormente la constante 48. Y este entonces sería el resultado de la adición del polinomio P de X y Q de X. Ahora vemos en pantalla la propiedad de la sustracción. Entonces, en este caso, nos dice que se cumple que para restar dos polinomios P de X y Q de X, entonces, se debe realizar la operación de la siguiente forma. P de X menos Q de X. Y esto es igual a la suma de P de X más el opuesto de Q de X. Es decir, es igual a la suma del polinomio P de X más el polinomio Q de X multiplicado por menos 1. Es decir, con todos los signos de sus términos cambiados. Para entender mejor esto, vamos entonces a resolver el ejercicio que vemos en pantalla. Nos piden restar P de X menos Q de X. Entonces, como hicimos en el ejercicio pasado, vamos a colocar todos los términos que van a ser sumados. Pero recordemos que debemos colocar los términos del polinomio Q de X con sus signos opuestos. Comenzamos entonces colocando los términos del polinomio P de X. Entonces, P de X menos Q de X es igual a 15x a la 6 más x a la 5 menos 30x a la 4 menos x a la 3 más 22x al cuadrado menos x menos 4x a la 9, aquí cambiamos el signo, menos 3x a la 6 menos 2x a la 3 y más 15, porque estaba negativo, entonces se cambia el signo a positivo. Ahora debemos, como hicimos en el caso pasado, identificar los términos semejantes. Entonces observamos que x a la 6 también lo contiene este término, por lo tanto son términos semejantes y vamos a resaltar de color rojo en este caso. Más, luego no hay otro término que contenga x a la 5, tampoco x a la 4. En este caso no hay otro término que contenga x a la 2, no hay otro término que contenga x
a la 1, y en este caso tampoco hay otro término que contenga x a la 9. Además, no hay otra constante aparte de 15. Por lo tanto, otro par de términos semejantes sería menos x al cubo y menos 2x al cubo. Entonces, ahora debemos sumar los respectivos términos para poder reducirlos a un solo término. Sumamos 15x a la 6 menos 3x a la 6, y esto resulta en 12x a la 6. Posteriormente tenemos menos x a la 3 menos 2x a la 3. Recordemos, si sumamos dos números negativos, entonces nos va a dar la suma de estos números y de esta manera igual negativo. Entonces, menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Ok, entonces ahora debemos colocar el polinomio resultante. Entonces, como hicimos en el caso pasado, vamos a colocar el polinomio ordenado de manera decreciente. Comenzando entonces con menos 4x a la 9. Posteriormente colocamos el término 12x a la 6. Luego más x a la 5. Posteriormente menos 30x a la 4. Luego menos 3x a la 3. Posteriormente colocamos 22x a la 2. Luego menos x. Y finalmente la constante más 15. Ok, ahora en pantalla observamos las propiedades de la multiplicación. Y en este caso vemos que tenemos la propiedad conmutativa, la cual nos indica que dado los polinomios p de x y q de x, entonces se cumple que p de x por q de x es igual a q de x por p de x. Es decir, el orden en que se coloquen en la multiplicación no afecta el resultado. Luego, la propiedad asociativa nos indica que para los polinomios p de x, q de x y g de x, entonces se cumple que p de x por q de x y luego multiplicarlo por g de x es igual a multiplicar primero g de x por p de x y luego multiplicar el resultado por q de x. Además, también tenemos un elemento neutro de la multiplicación, que es el polinomio p de x igual a 1. Entonces, cualquier polinomio multiplicado por este polinomio p de x igual a 1, que es un polinomio con la constante 1, entonces este resultado dará igual al otro polinomio, que en este caso del ejemplo es q de x. Ahora bien, también tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, esto nos indica que dados los polinomios g de x, p de x y q de x, entonces se cumple que g de x por la suma de p de x más q de x es igual a g de x por p de x y g de x por q de x. Además, también tenemos diferentes casos que se nos va a presentar al momento de multiplicar polinomios. Entonces, podemos tener el caso de la multiplicación de una constante por un monomio, que es un polinomio de un término. Entonces, si este es el caso, el resultado de la multiplicación de la constante por el monomio será el coeficiente del polinomio a por la constante k por la variable x con su respectivo grado. Luego tenemos que la multiplicación de monomios se describe de esta manera. Entonces, dado el polinomio o el monomio p de x, que es igual a por x a la n, y dado el polinomio q de x, que es igual a b por x a la m, la multiplicación de estos dos monomios es igual a la multiplicación de sus coeficientes a por b por x a la n más m, que esto se refiere a que la variable va a tener como exponente la suma de las variables de los monomios. Entonces, con esto dicho, vamos a pasar entonces a el tercer caso, que es el caso de la multiplicación de monomios con dos o más variables. Entonces, en este caso, se multiplica los coeficientes, como en el caso anterior, y además se multiplican las potencias de igual base. Un ejemplo de este caso puede ser la multiplicación del monomio ax a la n por el monomio bx a la m por z por cx a la y por z. Entonces, el resultado de esta multiplicación de estos monomios es igual a la multiplicación de sus coeficientes, a por b por c, y luego la multiplicación de sus variables o de las potencias de igual base. En este caso, multiplicamos entonces las x y sumamos sus exponentes. Entonces, x sería x más x a la n
más m más 1, porque la variable en este caso, x está elevada a la n, aquí está elevada a la m y aquí a la 1. Y luego se multiplicaría por la potencia de base z, entonces sería por z, aquí z es 0, es decir, aquí z en este primer término, en este polinomio primero, z tiene un exponente igual a 0. Entonces sería 0 más 1 más 1, entonces sería z al cuadrado. Y luego tenemos la variable y. La variable y tiene aquí un exponente igual a 0, acá también tiene un exponente igual a 0, entonces el único exponente que tiene la variable y en esta multiplicación que sea relevante, entonces el resultado final es en el tercer monomio, que es un exponente igual a 1. Entonces, el resultado queda a por b por c, que son los coeficientes de cada monomio, por x a la n más m más 1, nm más 1, luego por z al cuadrado, porque z aquí tiene exponente 1, aquí tiene exponente 1, entonces 1 más 1 es 2, y luego por y, porque aquí y tiene coeficiente, más bien, tiene exponente igual a 0, aquí tiene exponente igual a 0, y acá tiene exponente igual a 1. Entonces queda y a la 1. Ok, otro caso que tenemos en pantalla es que es la multiplicación de una constante por un polinomio. Y en este caso nos muestran cómo se resuelve entonces la multiplicación en este caso. La constante se va a multiplicar por cada término del polinomio p de x, ¿sí? Entonces, siendo el primer término de p de x a por x a la n, entonces la constante se va a multiplicar por el coeficiente y la variable se queda de la misma manera. Ok, luego, y esto para todos los términos. Entonces también tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio. Y en ese sentido, para resolver estos ejercicios, es necesario multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio, al igual que con el caso de la constante, pero en este caso será un monomio. Y de esta manera es importante decir que se debe aplicar como propiedad la multiplicación de potencias de igual base, como vimos en el caso anterior, cuando multiplicábamos monomios por monomios. Porque al multiplicar el monomio por un polinomio y al multiplicar el monomio por cada término, es decir, es como si estuviéramos haciendo la multiplicación de monomio por monomio, porque cada término del polinomio se puede considerar un monomio. Teniendo esto en consideración, tenemos que aplicar las mismas reglas de multiplicación de potencias de igual base y la multiplicación entonces de monomios, entonces como hemos dicho anteriormente. Ahora también tenemos el caso de la multiplicación de polinomios y en este caso es importante resaltar que además también se debe aplicar como propiedad la multiplicación de potencias de igual base y la multiplicación entre monomios para resolver este tipo de problemas, porque se debe multiplicar cada uno de los términos del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. Que teniendo esto en consideración, vamos entonces a ilustrar estos casos de mejor manera. Aquí tenemos un ejemplo con la multiplicación de dos polinomios. Un polinomio de 5 términos y un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio. P de x y Q de x. Entonces, si multiplicamos P de x y Q de x, recordemos que debemos multiplicar cada término del polinomio P de x con cada término del polinomio Q de x. Entonces, podemos comenzar asignándole cada término del polinomio P de x a cada término del polinomio Q de x. Entonces, comenzamos una multiplicación y estas multiplicaciones de cada término se deben sumar. Entonces, teniendo esto en consideración, comenzamos 4 por 2x al cuadrado más 4x a la 4 por 2x más 4x a la 4 por 1 más 3x al cubo por 2x al cuadrado más 3x al cubo más 2x más 3x al cubo por 1. Luego tenemos 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. Posteriormente tenemos 2x al cuadrado por 2x más 2x al cuadrado por 1 más x por 2x al cuadrado más x por 2x más x por 1 más 22 por 2x al cuadrado más 22 por 2x más 22 por 1. Ok, ahora multiplicamos los diferentes términos y
recordemos que debemos multiplicar los coeficientes y además hacer la multiplicación de potencias de igual base, es decir, sumando los exponentes. En este caso nos resulta el polinomio que vemos en pantalla. 4 por 2, 8. 4 más 2, 6. Luego tenemos 4 por 2, 8 y 4 más 1, 5. Luego 4 por 1, 4 y 4 más 0, entonces es 4, ¿ok? Luego 3 por 2 es 6 y 3 más 2 es 5. Luego 3 por x, 3 por 2 es 6 y x a la 3 por x a la 1 es igual a x a la 4. Posteriormente tenemos que 3 por 1 es 3 y 3 más 0 es 3. Luego 2 por 2 es 4 y 2 más 2 es 4. Por lo tanto queda 4x a 4. Ok, ahora 2 por 2 es 4 y 2 más 1 es 3. Posteriormente tenemos 2 por 1, 2 y x al cuadrado por x a la 0 es igual a x al cuadrado. Entonces queda 2x al cuadrado. Luego tenemos 2 por 1 es 2 y 1 más 2 es 3. Entonces 2x a 3. Posteriormente tenemos 2 por 1, 2 y x a la 1 por x a la 1 es x a la 2. Porque 1 más 1 es 2. En el siguiente término tenemos x por 1 y x por 1 es igual a x. Luego 22 por x al cuadrado, resulta que 22 por 2 es 44 y x al cuadrado por x a la 0 es igual a x al cuadrado. Luego tenemos que 22 por 2 es 44 y x a la 1 por x a la 0 es igual a x a la 1. Y finalmente tenemos el término constante, que es 22 por 1, que es igual a 22. Ahora debemos identificar los polinomios semejantes para poder reducir este polinomio. Entonces, identificamos los polinomios semejantes, que son 8x a la 5, 6x a la 5, luego tenemos a 4x a la 4, 6x a la 4 y 4x a la 4. Posteriormente tenemos a 3x a la 3, 4x a la 3, 2x a la 3, luego tenemos a 2x a la 2, 2x a la 2 y 44x a la 2 y finalmente tenemos a los términos semejantes x y 44x. Entonces sumamos estos valores para poder representar el polinomio final. Entonces primero colocamos en el polinomio de multiplicación final, colocamos de manera decreciente. Entonces comenzamos con el término que tenga la variable con mayor exponente, que en este caso es 8 por x a la 6. Luego sigue la variable con exponente 5. Entonces, sumamos 8 más 6 y esto resulta en 14. Ok, entonces sería 14 por x a la 5. Luego sigue 4 más 6 más 4, que es igual a 14. 14 por x a la 4. Posteriormente, vamos entonces a sumar 3x a la 3 más 4x a la 3, que es igual a 7x a la 3, más 2x a la 3, que es igual a 9x a la 3. Posteriormente, 2 por x a la 2 más 2 por x a la 2 es 4x a la 2, más 44x a la 2 es 48 por x a la 2. Y luego tenemos que x más 44x es igual a 45x. Y finalmente tenemos la constante 22. Entonces, este sería el resultado de nuestro ejemplo. Ahora podemos resolver la operación de la división con polinomios. En el caso de la división tenemos algunos casos que son la división de monomios. Dados los monomios p de x, que es igual a por x a la n, y q de x, que es igual a b por x a la m, entonces la división entre p de x y q de x será la división de los coeficientes a entre b y luego la variable x, cuyo exponente será la resta entre el exponente de p de x y la variable de q de x, es decir, n menos m. Luego, la división de un polinomio entre un monomio nos indica que dado el polinomio p de x, que es igual a x a la n, bx a la n menos 1, cx a la n menos 2, y así sucesivamente hasta dx más e, y luego tenemos el monomio b por x a la m, entonces la división p de x entre q de x será
el polinomio P de X entre el monomio Q de X será la división de cada término del polinomio P de X entre el monomio Q de X. Y luego tenemos el caso de la división exacta e inexacta. Entonces, para resolver los ejercicios de este tipo es necesario utilizar la ecuación que se indica en pantalla, que es igual a D por C más R, en donde D es el dividendo y D es el divisor, la D minúscula es el divisor. Y la C quiere decir el cociente y posteriormente la R quiere decir el resto. Por lo que dados los polinomios P de X y Q de X, entonces, donde X posee un grado mayor o igual al grado de Q de X, al dividir estos dos polinomios, P de X y Q de X, nos obtiene C de X y Rx, que C de X es el cociente y Rx es el resto. Entonces se cumple esta ecuación, donde P de X es el dividendo, Q de X es el divisor, C de X es el cociente y R de X es el resto. Y si R de X es igual a 0, entonces la adición es exacta. Pero si R de X es diferente de 0, la división es inexacta. Ok, finalmente tenemos el caso de la división de polinomios con coeficientes racionales. Y este tipo de ejercicios se resuelve de la misma forma que los problemas de división exacta de polinomios. Ok, para entender esto de mejor manera, tenemos este ejemplo que nos pide dividir dos polinomios, ¿sí? Un polinomio de 4 términos y un polinomio de 2 términos, es decir, un binomio. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenarlos de manera decreciente. Ordenamos los polinomios, nos queda que, recordemos que debemos colocar las variables de mayor exponente primero e ir bajando de orden de exponente. Entonces, para P de X debemos colocar X a la 5 primero, luego vendría X a la 4, pero en este caso el coeficiente de X a la 4 es igual a 0, por lo tanto no tenemos ese valor en este momento visible. Luego entonces tenemos que colocar 1 sobre 7 por X a la 3, posteriormente X al cuadrado, menos la constante 1 sobre 3. Y observamos que el polinomio Q de X ya está ordenado de manera decreciente. Por lo tanto, debemos dividir, como recordemos, debemos dividir cada elemento de P de X entre cada elemento de Q de X. Entonces, debemos dividir el primer término de P de X con el primero de Q de X para obtener el primer término del polinomio resultante. De esta manera, hacemos lo que nos pide el ejercicio, dividimos X a la 5 y un medio por X al cuadrado, colocamos acá X a la 5 entre 1, entre X al cuadrado entre 2, hacemos una doble C, X a la 5 por 2 es 2X a la 5 y 1 por X al cuadrado es X al cuadrado. Recordemos que si dividimos dos monomios, entonces debemos restar el exponente, ¿no? O también podemos decir que si dividimos potencias de igual base, entonces se restan los exponentes. En este caso pasa esto, 5 menos 2, entonces nos queda el resultado de 2X a la 3. Y luego, este resultado se multiplica por todos los términos del polinomio Q para adicionar entonces los opuestos de este resultado con el polinomio dividendo. Entonces multiplicamos 2X a la 3 por un medio por X a la 2 menos 2X a la 3 y esto resultaría en X a la 5 menos X a la 3, porque 2 por un medio es 1 y X a la 3 por X a la 2 es igual a X a la 5, porque 3 más 2 es 5. Luego, 2 por un medio es 1 y X a la 3 por X a la 0 es igual a X a la 3. Sin embargo, aquí tiene el signo menos, entonces sería menos X a la 3. Posteriormente, se repite el proceso hasta que el residuo de la división sea 0 o el grado del polinomio de residuo sea menor que el grado de Q de X. De esta manera, entonces, comenzamos. Aquí ya hemos calculado, como hemos visto anteriormente, X a la 5 menos X a la 3. Al colocarlo aquí, restamos estos valores con el polinomio P de X, dando como resultado, estos términos se van, entonces queda como resultado menos 1 sobre 7 más 1, entonces queda 6
sobre 7, x a la 3. Bajamos los otros términos del polinomio p de x, y son x al cuadrado más 0 por x menos 1/3. Y ahora debemos hallar un valor que multiplicado por 1/2 por x al cuadrado sea igual a 6/7 por x a la 3. Entonces, sabemos que esto se cumple si 1/2 por el coeficiente que debemos colocar da igual a 6 sobre 7. Entonces, sería multiplicar 12/7 por 1/2, que da igual a 2 sobre 7. Esto también lo podemos hacer, como ya hemos dicho, dividiendo 6/7 x a la 3 entre 1/2 x a la 2. Entonces, esto nos da como resultado, hacemos la doble C, 6 por 2, 12, entre 7, y nos queda 6 por 2, 12, con x a la 3, y 7 por 1, x a la 2. En este caso, entonces, sería 12/7, y 3 menos 2 es 1. Entonces, sería, como vemos en el ejemplo, 12/7 por x. Ahora, entonces, se multiplican y nos da 6/7. Cambiamos el signo para poder restarlo y multiplicamos también este término 12/7 por x por el otro término del polinomio q de x, que es menos 1/2. Multiplicamos estos dos y nos resulta en 6/7 por x, negativo, pero cambiamos el signo a positivo para restarlo. ¿Ok? Entonces, posteriormente debemos resolver la suma. Aquí estos términos se van, como vemos, y queda x al cuadrado más 6/7 por x menos 1/3. Ahora debemos dividir x al cuadrado entre 1/2 por x al cuadrado. Hacemos la doble C y resulta 2 por x al cuadrado entre x al cuadrado. Las x al cuadrado se van y nos quedaría 2. De esta manera multiplicamos 2 por 1/2 es igual a 1, y x a la 0 por x a la 2 es igual a x a la 2. Cambiamos el signo y nos quedaría menos x a la 2 aquí para restar. Luego multiplicamos 2 por menos 1/2 y quedaría menos 1. Si cambiamos el signo, entonces aquí quedaría más 1. De esta manera resolvemos la suma y nos queda 6/7 por x más 2/3. Vemos que el grado del residuo o del resto, que es 6/7 por x más 2/3, es menor al grado del polinomio q de x, que es el divisor. Por lo tanto, este es el fin de la división, y la división, como el resto no es 0, una división inexacta. Y finalmente, el cociente es igual a 2x a la 3 más x más 12/7 por x más 2. Más ejercicios como los ejemplos que hemos visto en esta clase están en el problemario de segundo año, en el cuarto tema, que es el tema de polinomios. Muchas gracias por ver la clase. Nos vemos en una próxima.